Hola queridos estudiantes del módulo de principios de procesos empresariales. Otra vez yo para aquí hablar de la clasificación de las empresas. ¿Cómo se clasifican las empresas y cuál es la finalidad de nuestra actividad? Bueno, la finalidad es simplemente poder nosotros identificar fácilmente las empresas que están a nuestro alrededor, con las que interactuamos cada rato o todo el tiempo, en, en qué tipo, en qué clasificación está nuestra empresa para la cual trabajamos actualmente, en cuál quisiéramos trabajar, a cuál tipo de empresa o clasificación pertenece la empresa de mi vecino que tiene una cadena de supermercados. Entonces es como que nos quede claro para agrandar y mejorar nuestro conocimiento. Entonces la clasificación de las empresas, los tipos de empresas son las lucrativas y las no lucrativas. Las lucrativas son las que tienen ánimo de lucro, como su nombre lo indica, lucrativo, es esa lo que me da ganancias económicas. Y las no lucrativas que se hacen con un fin social, con un fin humanitario, con un fin de ayudar al otro. Obviamente tienen lucro, pero ese lucro es reinvertido para el mejoramiento de las condiciones de la misma empresa o para cumplir con una labor social. Vamos a hablar de la clasificación de las empresas lucrativas primero. Estas se clasifican por su sector económico. Está el sector primario, que están las empresas agrícolas y mineras. Entonces ahí, por ejemplo, está Ecopetrol. Las empresas del sector manufacturero, que están las industriales, las manufactureras, que es donde se encargan de crear el producto como tal, con una cadena de producción hasta alcanzar un producto, que son, por ejemplo, Coca-Cola, Margarita, etcétera, etcétera. Y las empresas del tercer terciario, del sector terciario, son las prestadoras de servicio, todas aquellas que nos prestan un servicio a personas individuales, personas naturales como cada uno de nosotros, o a empresas directamente. Por ejemplo, una empresa de consultoría. Esas empresas de consultoría, por ejemplo, en recursos humanos, lo que hacen es prestar un servicio que puede ser eh, llevando la nómina de las empresas, haciéndose el proceso de reclutamiento y selección, eh, o la búsqueda de personal, por ejemplo, haciendo headhunting. Eh, Aquí hay muchas multinacionales que se dedican a eso, por ejemplo, está Adecco, otra que está es Manpower, y esas empresas se encargan de que le venden, digamos, cualquier empresa necesita 50 operarios para que me manejen determinada maquinaria, por ejemplo, en una empresa de caucho. Entonces necesitan manejar la máquina que hace el estampado en el caucho. Necesitan encontrar la persona idónea que pueda manejar esa máquina. Esas personas en Manpower se encargan de hacer todo el llamado, todo el reclutamiento, toda esa atracción del personal para decir, bueno, usted sí cumple, usted sí podría, yo voy a evaluar si usted puede o no manejar una máquina. ¿Tiene experiencia? ¿Qué tipo de experiencia tiene? ¿Tiene la funcionalidad de sus manos correctamente? ¿Ve bien? Todo ese proceso lo hace Manpower y después le presenta los candidatos a la empresa como tal y la empresa los compra. Entonces ese servicio de la búsqueda de personal lo hacen esas empresas de consultoría. Otra clasificación es por tamaño. El tamaño, esa clasificación varía de país en país, pero aquí en Colombia se clasifica como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. La microempresa es una cosa pequeñita donde no hay más de 10 empleados. Generalmente em, están ahí las empresas familiares. Entonces la empresa familiar está, por ejemplo, en la zapatería. Entonces está el señor que arregla los zapatos, la señora le ayuda para el terminado del zapato, por ejemplo, embolando los zapatos antes de entregárselos al cliente. Está el hijo que hace los mandados del domicilio. Por ejemplo, ahí se podría clasificar la microempresa, estas empresas pequeñitas de las cuales estamos rodeados todo el tiempo. O el supermercado de la esquina, que tienen 2 o 3 empleados, uno para el aseo, otro para que eh, acomode la materia
prima que tienen ahí para vender el producto como tal. Está el cajero, está el dueño, está el administrador. Entonces, esas microempresas, su personal es pequeño y sus activos son inferiores a 500 salarios mínimos, excluyendo el local donde se encuentra. La pequeña empresa está entre 11 y 50 trabajadores, que generalmente son esas empresas que de pronto empezaron pequeñas, pero que han ido creciendo poco a poco en la medida de los años. Y sus activos están entre 501 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes. La mediana empresa, su planta de personal está entre 51 y 200 trabajadores. Estamos hablando de una empresa mucho más grande, y sus activos ya están entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos. Entonces ya estamos hablando de una cosa más grande, mucho más grande, que maneja mucho más dinero, muchos más idas y venidas, eh, mucha compra, pero también mucha venta. Y está la grande empresa, que su planta de personal es superior a los 201 empleados y sus activos son superiores a 30.000 salarios mínimos vigentes. Entonces están ahí, por ejemplo, las multinacionales, que están en muchos países, pues claro, tienen 2.000, 4.000, 5.000 empleados, trabajando en cada una de las empresas, pero haciendo lo mismo, pertenecientes al mismo grupo. En la otra clasificación es por su responsabilidad legal. Estas son llamadas sociedad anónima, en comandita, limitada y por acciones simplificadas, que es el SAS. Por la explotación y conformación de capital. Estas pueden ser nacionales o extranjeras y también mixtas. Entonces, por ejemplo, son esas empresas que invierten aquí, por ejemplo, en una empresa colombiana. Por ejemplo, en el caso de Telefónica. Antes era Telecom y era colombiana, del Estado, una empresa pública, y el Estado dijo no, o sea, no podemos con todo. Invitaron a varias empresas que estarían interesadas y el que ganó fue Telefónica. Por un tiempo estuvo mitad y mitad y después fue hasta que lo adquirió totalmente y quedó como una empresa privada, que presta el mismo servicio, pero fue de esa manera que llegó. La otra clasificación es la conformación jurídica, que estaríamos hablando más o menos de la responsabilidad, perdón, de la responsabilidad legal, eh, hablamos otra vez de la sociedad por acciones simplificada, de la limitada, de la unipersonal. La unipersonal, ¿cuál es? Esas personas que, por ejemplo, trabajan como empresa unipersonal prestando servicios de consultoría. Entonces, yo me presento como Juliana Forero, eh, especialista en consultoría en headhunting, y trabajo como Juliana Forero. Yo no tengo un nombre como, digamos, reclutadora comercial o algo así. Simplemente yo me presento con mi nombre, y presto un servicio como empresa, no como persona, sino como empresa, pagando sus determinados eh, responsabilidad legal que corresponda. Entonces, dependiendo de lo que al manejo, al monto que uno maneje, ese es el que reporta ante la Cámara de Comercio y uno está bien con sus impuestos. En la sociedad colectiva, eh, la sociedad en comandita simple y la sociedad por acciones. Estas asociaciones generalmente son un poco más complejas, en la medida que se hace cuando uno trabaja en sociedad, debe tener las cosas muy claras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer qué? Entonces, para esto necesitamos ir a una notaría y hacerlo por escrito para que no hayan, eh, digamos que, dificultades en el futuro. En cuanto a la clasificación de las empresas no lucrativas, están las organizaciones que tienen un rol expresivo, por ejemplo, las organizaciones de defensa de derechos y, por ejemplo, las recreacionales, y también las que tienen un rol de servicio, por ejemplo, las de educación o las de salud o las de caridad. Pero la ICNPO,
que es la clasificación de las empresas sin ánimo de lucro, en inglés la sigla, maneja 12 grupos. ¿Para qué? Pues para que a nivel mundial tengamos como una idea a dónde corresponde cada cual. Esta habla desde el grupo uno que habla de cultura y recreación. Em, por ejemplo, aquí en Colombia está el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y pueden haber, por ejemplo, acuarios o museos que pertenezcan a esta clasificación a nivel mundial. El grupo 2 está la educación y la investigación. Estas prestan el servicio y apoyan el servicio de la educación y la investigación. Entonces puede ser a nivel educación primaria y secundaria, a nivel superior y a nivel de otras especificaciones de educación que puede ser, por ejemplo, las escuelas de arte o las escuelas técnicas o las escuelas para educación continuada para adultos, etcétera, etcétera. Y de la investigación, pues ya en determinada área específica, que puede ser en ciencia, en tecnología, etcétera, etcétera. El grupo 3 es en salud. Entonces ahí están los hospitales, todos estos hogares, los hogares geriátricos, los hospitales psiquiátricos, los de salud mental. También está, por ejemplo, los de prevención y los de rehabilitación, en caso de que, por ejemplo, las víctimas de la guerra. Entonces hay determinadas empresas que se encargan de hacerle la terapia a estos soldados que, por ejemplo, por una mina quiebra pata se quedó pues sin una piernita o algo así. Ellos son los que se encargan como de fomentar que se le preste ese servicio a estas personas por algún trauma que tuvo en su vida. El grupo 4 están los servicios sociales. Por ejemplo, aquí en Colombia hay uno que se llama Best Buddies, que ellos trabajan con la juventud, específicamente con em, puede ser con algún problema mental o algún déficit del aprendizaje. Y por medio de la prevención, pues se les da como em, guía para que puedan hacer sus cosas independientemente. Muchos de estos personas con síndrome de Down, por ejemplo, trabajan haciendo trabajos simples. Por ejemplo, los podemos ver en Alcosto. Ellos son los que empacan y están ahí trabajando porque pues es parte de, digamos, de macro su ayuda social es dándoles trabajo a estas personas. Entonces, por lo tanto, deben recibir un sueldo o medio sueldo dependiendo del tiempo que trabajen, pero también se esperaría una buena respuesta del público, que no se van a sentir como mal porque hay alguien ahí trabajando. Entonces, ese es un buen ejemplo aquí en Colombia. Está el grupo 5 que es del medio ambiente, que son los que prestan el servicio de la conservación del medio ambiente. Entonces, ayudando a la reducción y el control de la contaminación o educando, por ejemplo, en los barrios em, a cómo podemos reciclar, por ejemplo, cómo podemos sacar nuestras basuras para que los recicladores no pasen y nos destruyan todas las bolsas y se lleven solamente el cartón, pero toda la naranja y todos los residuos orgánicos que utilizamos diariamente en la casa queden en la calle. Eso también lo hacen personas sin ánimo de lucro o patrocinados por las alcaldías locales, por ejemplo. O la protección animal. Se prestan servicios de protección y bienestar para los animales, que incluye, por ejemplo, los refugios de los animalitos que están en la calle. Eh, y pues se da más como, por ejemplo, esos animales en vía de extinción, que están en peligro por cazadores o porque ya quedan tan poquitos que no se pueden defender ellos mismos. El grupo 6 es el de desarrollo y vivienda. Entonces está, por ejemplo, aquí en Colombia el Fondo Nacional del Ahorro. Ese Fondo Nacional nos permite a nosotros ayudarnos a que ahorremos en pro de conseguir una vivienda. Y está patrocinado por el gobierno. Em, el de empleo y formación. Está, ahí nos dan, por ejemplo, aquí en Colombia existe algo del subsidio de desempleo, que está patrocinado por
las cajas de compensación familiar, como Compensar, CAFAM, Colsubsidio. Entonces, ¿qué hacen ellas? Claro, me quedé sin empleo, pero yo como trabajé tanto tiempo y aporté a ellos, entonces ellos en retribución me dan capacitación laboral para que yo pueda encontrar trabajo más rápido. O por ejemplo me dan capacitación en algo relacionado a mi carrera para que tenga un plus mientras yo estoy sin trabajo. Esas cositas. El grupo 7 es el de promoción de derechos y asesoramiento legal y político. En nuestro país no lo he visto mucho, pero digamos en otros países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, existe algo que es el derecho a, cuando yo tengo una duda legal, hay unos sitios específicos que no cobran, donde yo voy y pregunto, venga, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me salgo de trabajar y estoy embarazada? ¿Hay algo en lo que yo pueda defenderme? ¿Cómo pueden apoyarme ellos a nivel legal? Y me decía, no, sí, según la ley 625 del 93, las mujeres que están en embarazo no pueden ser, ta, ta, ta. Y le explican a uno gratuitamente. Eh, Aquí en Colombia también tenemos el derecho cuando estamos en la cárcel y no podemos pagar un abogado, pues no lo dan. Pero digamos que no es de la mejor calidad del servicio, todavía estamos un poquito cortos en esa medida. También ahí están dentro de este grupo también están las organizaciones políticas. Aquí en Colombia somos expertos en organizaciones políticas. Están los diferentes partidos, las organizaciones, está el partido de la U, después se convierte al partido no sé qué, al partido verde. Todas estas cosas son sinónimo de lucro. El grupo 8 son los intermediarios filántropos y la motivación al voluntariado. Son esas empresas que se encargan o esos grupos que se encargan de que, venga, necesitamos ayudar a esta población, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, que está en riesgo de que se vuelvan delincuentes. Vamos y hacemos algo, porque no hacemos unos talleres nosotros mismos. Entonces yo me junto con 10 compañeros de la universidad y me voy allá a dar los cursos porque pues me nace, es algo como de voluntario. El grupo 9 es el internacional, son estas organizaciones que promueven una mayor comprensión intercultural entre pueblos de diferentes países o que simplemente manejemos diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, em, hay intercambios culturales para fomentar ese respeto mutuo, esa aceptación por el otro, generar una amistad internacional. Existe, por ejemplo, un grupo que se llama el Au Pair. Entonces, esto nos permite a las personas viajar a otros países, prestar un servicio intercultural de cuidado de niños o cuidado de mascotas o cuidado de viejitos, con el ánimo de que yo aprendo un idioma, aprendo de la cultura y les presto un servicio a ellos y ellos me dan comida y vivienda y pues un dinero de bolsillo. Entonces todo esto con el fin de qué? De que nos interrelacionemos con otras culturas y podamos aceptarnos los unos a los otros ya que somos tan diferentes. El grupo 10 ahí está la religión. Em, entonces está todas estas iglesias, sinagogas, templos, mezquitas, seminarios, etcétera, relacionados con el ámbito religioso, que promueven las creencias religiosas y como el movimiento hacia esos rituales, pues que nos acercan de alguna u otra manera espiritualmente a algo o a alguien. El grupo 11 están las asociaciones profesionales y empresariales o los sindicatos. Ahí está, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Psicólogos, la Asociación Colombiana de Odontólogos. Entonces, esas asociaciones promueven la unión entre profesionales para que se creen los reglamentos, para mejorar, para informar, etcétera, etcétera. Y está el grupo 12 que es esta categoría es la que comprende aquello que no está comprendido en las otras. Todo aquello que se nos puede escapar, pues va a quedar en el grupo 12. Espero pues que esta charla haya sido un poquito de apertura para que el conocimiento al respecto pues se incremente, ¿no? La, la actividad es muy simple. Se trata de hacer un cuadro comparativo
dando tres ejemplos de acuerdo a su clasificación. Entonces, según su ámbito de actividad, según su ámbito jurídico, pero que nos quede bien clarito en el cuadro a ver cómo es que las diferenciamos. También argumentar y enviar un cuadro sinóptico de dos empresas que estén en nuestro entorno. Entonces volvemos a lo de antes. Si yo vivo al lado del éxito, pues entonces será el éxito. O la panadería o el supermercado de la esquina. Pero que podamos llegar a clasificarlos dentro de un cuadro sináptico y argumentando por qué se encuentran en esa clasificación o no. Y finalmente, en el ser, teniendo en cuenta toda esta clasificación de empresas, ¿ustedes creen que es apropiado montar una empresa y no registrar en la Cámara de Comercio para legalizarla? ¿Por qué creen que es importante? Por qué es importante, digamos, toda esta promoción del gobierno al respecto de ser legales, de ser honestos con nosotros mismos y con los otros en relación a la empresa que tengamos? ¿Por qué debemos ser? O sea, algo argumentado, bien bonito, siguiendo normas APA, para que nos quede bien clarito el tema. Nos vemos a la próxima.